Sea amable. Sea amable. En una discusión es difícil ser amable, pero como cristianos podemos proponerlo. ¿Cómo usted lo puede proponer? Antes de la discusión, antes de la reunión, dígale al Señor: Señor, que seas tú, dirígeme, yo quiero que seas tú que hable, yo no quiero hablar yo, sea culpable o sea inocente, yo no quiero hablar yo, Señor, porque usted sabe si es culpable o si es inocente. Jehová, te lo presento en el nombre de Jesús, ayúdame a ser amable. Esas eran de las oraciones que yo siempre presentaba cuando tenía que reunirme con cualquier persona, sea para yo llamar la atención o sea para que me la llamen a mí. Yo decía: Señor, ayúdame a responder conforme a tu voluntad y a tu palabra para saber si te agrada lo que yo estoy diciendo. Sea amable. Nunca diga a nadie que lo que dice es tontería. O sea, nunca ofenda a nadie diciendo: no, tú estás hablando tontería, porque puede traer una discusión mayor. Siempre muestre cortesía y respeto por el punto de vista de otros. De otro modo, usted va a crear más problemas de los que podrá resolver. El amor nunca es indecoroso. 1 Corintios 13:5. Amados, cuando usted va a una situación, nunca vaya como que usted va con un machete, una escopeta. Esta parte de ser amable. Vaya con la paz y la tranquilidad a ayudar a la persona que se sienta confiada para poder solucionar el problema. Sea amable. Hable de los puntos, no de las personas. Vamos a hablar de los puntos a tratar, no de las personas. Si usted como líder le toca llevar a personas a reunión con un conflicto, con un problema, hágase una lista. No vaya usted porque yo soy yo, no, vaya puntos y traiga esos puntos acorde a cómo vaya evolucionando la conversación. Y usted, por el Espíritu Santo, porque me imagino que todo hombre de Dios tiene que dejarse dirigir por el Espíritu Santo, porque si no se deja dirigir en casos como esto va a ser un desastre, hermano. Y lo hemos visto. Entonces, hable de los puntos, no de la persona. Nunca use palabras para atacar a los que no están de acuerdo con usted. Por ejemplo, si aquel día alguien hubiera dicho que Pablo era demasiado educado, o que hablaba bien, o que era calvo, eso no era un ataque contra el problema, sino contra la persona. Recuerdes, hermano, lo de decir calvo, ay santo. Eso iba a ser un problema, hermano. Eso se estaba dirigiendo a un problema personal de la persona. Hay muchas personas que cuando se ven en situaciones como esta para discutir un tema, un problema, quieren ir al defecto de la persona. Por ejemplo, se está hablando de una situación de los hijos en la reunión. Y ya de una vez, no, porque el esposo tuyo, no, es de los hijos que estamos hablando. No traiga problemas, no personalice el problema. Solamente hable del punto y de las situaciones que están pasando, pero no vaya a traer cosas alrededor de esa persona, porque va a traer ira a esa persona y puede ser que ahí hasta con golpe salga. Porque imagínese usted que le digan calvo y que ya usted sabe. No permita esta parte. Vamos a los puntos, no a las personas. No personalice. Y el último es: no permita lenguas e interpretaciones o profecía al terminar la discusión. ¿Por qué? No permita lenguas o interpretaciones de profecía al terminar la discusión. ¿Qué punto este? Porque hay algunos que pretenden usar los dones espirituales contra los enemigos. Recuérdense que al principio yo les estuve hablando de ese tema. Al contexto, antes del contexto, yo estuve hablando del tema como una introducción, como maestra. Hermanos, lamentablemente, en temas como estos, si no es que el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo lo haga es para restaurar, no para traer problemas. Si vino lengua espiritual en un momento, vino el Espíritu Santo para edificar esa reunión. Siempre lo va a hacer después o antes en una oración. En el momento del conflicto, hay personas que comienzan a hablar en lengua y a profetizar, pero para traer problemas, hermanos, en contra del conflicto, de las situaciones que hay. Escuchen, porque hay algunos que pretenden usar los dones espirituales contra sus enemigos. Nadie puede argumentar contra. Escuche esto, así dice el Señor. No, hermano, no, cuidado con esto. Estamos hablando de un tema, así dice el Señor, bam, 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 bam. Cuidado. Por lo tanto, no permita que ningún bando tome este enfoque. O sea, como ministro, como pastor, como encargado, hay dos bandos que trajeron un conflicto. Si no es usted que está mediando, o es usted en caso que está mediando, tiene que tener cuidado con esto. Incluso ni usted mismo puede hacerlo, ni yo mismo podemos hacerlo, porque eso sería un abuso de los dones espirituales. Permita que haya una discusión libre, sana, como yo le digo. Entonces el grupo puede llegar a una propia conclusión y no necesaria que una persona le diga a la otra:
lo que Dios piensa. Posiblemente en otro momento Dios se lo dijo a usted, que Dios pensaba, o una administración que hubo en otro momento, pero ese no es el momento de usted venir a hablar en lenguas, sino fue que el Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo viene es un orden, hermano, que después del problema Él se termina con una oración y Él viene y nos abraza y comenzamos a llorar y se habla, mira, Cristo te ama. Eso son cosas que, eso sí son, ¿verdad? Que son una interrupción espiritual del Espíritu Santo. Pero no que usted viene y dice el Señor que bum, 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 bum. Lo que usted va a traer es un problema. Punto C. Escuchar a los que tengan experiencia con relación al problema. Escuche bien. Estamos en el punto C. Escuchar a los que tengan experiencia con la relación al problema. La gente toma el tiempo para escuchar las experiencias de Pablo y Bernabé. Hechos 15:4. Estos hombres hablaron sobre los creyentes griegos de Antioquía, Siria, y ellos hablaron de su primer viaje misionero. Ya eso está allá, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar la parte aquí de la velita para darle, tenemos una persona que va a exponer un punto y quiero adelantar. Dice aquí, estamos en la página 183, la próxima imagen. Después de todos los presentes en la reunión de Jerusalén tomaron el tiempo para escuchar la experiencia de Pedro. Él habló de lo que Dios hizo en la casa de Cornelio. Dios salvó a ese centurión y a su familia. Los llenó del Espíritu Santo y los escucharon y hablar en nuevas lenguas. Solamente Dios pudo haber hecho esto. Pedro dijo que Dios trataba a los gentiles igual que a los judíos. Se recuerda que en el conflicto estaban con estas dos personas, con estos dos grupos. Hechos 15:7-11. Pedro le aconsejó a la iglesia: no deberían requerir que los gentiles guardaran la ley. Esto sería como ponerles un yugo en el cuello demasiado pesado, aún para los judíos también. Hechos 15:12. Que llevaban, hermanos, recuérdense, que querían llevar lo que ellos no ni siquiera querían mandar, lo que ellos ni siquiera podían llevar. Entonces, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios, por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, o sea, a su nombre. Y con esto concordaban las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y redimiré el tabernáculo de David el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y volveré a levantar. Amén. O sea, hermano, esta situación que el mismo Pedro estaba tratando, ellos estaban tratando ahí, hizo que ellos mismos entendieran, hermanos, que nosotros, mire que es el 11, ¿verdad? Yo leí desde el 12 en adelante, que nosotros tenemos que saber tener en la balanza, hermano. Nosotros no podemos llevar ese yugo, nosotros no podemos, ¿por qué? Porque después de una buena conversación, mire esta exposición y a lo que trajo acá, esta exposición que trajo la historia de la parte de David, que va a reedificar el tabernáculo, ¿verdad?, de David, que estaba caído, y repararé sus ruinas y volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. O sea, aquí le está trayendo la palabra, Aquí le está trayendo el Antiguo Testamento, lo que sucedió en el principio, para poder traer una luz al conflicto, a ese problema. Pero no envolvió el problema, sino que citó la palabra. Nosotros tenemos que estar en el Espíritu, y como le decía en las reuniones, nosotros sabemos lo que vamos a hablar y lo que vamos a traer, que edifique. Entonces dice, esto sería como ponerle un yugo en el cuello demasiado pesado, aún para los mismos judíos. Pedro hizo énfasis sobre la salvación por la gracia. Observe sus palabras. Dice Hechos 15:11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos de igual modo que ellos. Por la gracia, hermano, no por ningún esfuerzo. Es por gracia, hermano, es por amor. Es interesante comparar las palabras de Pedro en Hechos 15:11 con Gálatas.
Tome unos pocos minutos para leer Gálatas 2, 1, 21. Allí Pablo reprende a Pedro por obligar a los gentiles a seguir las tradiciones judías. Miren aquí, Gálatas 2, 14. Pablo le enfatiza a Pedro que los judíos están justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Eso es en Gálatas, ¿eh? Justificado por la fe y no por obras, hermano. Gálatas 2:16. Pablo dice que nadie será justificado por guardar la ley. Este es el mismo mensaje que oímos de Pedro, dar a los hechos en este tema de Hechos 15:11. Probablemente Pablo escribió a los Gálatas antes de la reunión en Jerusalén en los Hechos 15. Y es probable que el viaje de Pedro a Antioquía, Gálatas 2:11, también ocurrió antes de la reunión. O sea, que ellos tuvieron un encuentro y sabe que ellos tuvieron su conflicto también y se dividieron, pero también pudieron ser parte de la edificación de las iglesias y de los temas que se iban a tratar. Es probable que el viaje de Pedro en Antioquía, ¿verdad?, pasara y ocurrió estas cosas de la reunión en Jerusalén. Los profesores de la Biblia no están seguros sobre el orden de estos sucesos. La figura de esta que vamos acá, 10:8, da un orden posible y fechas aproximadas. Nosotros no estamos seguros, siempre lo digo, hermano. Probablemente, posiblemente, quizás son las palabras que los autores y nosotros como maestros tenemos que tomar. Nosotros no podemos afirmar algo que no estamos seguros porque la Biblia no lo dice. Vamos a ver esta parte de acontecimiento y escritura. Vamos a tomar esto que yo aquí rayé. Dice tiempo aproximado y orden de algunos acontecimientos en Hechos y Gálatas. Vamos a ver el primero, a su mano de izquierda acontecimiento, a su mano derecha escritura y fecha. El primero es Jesús ascendió al Padre en el cielo. Ese es el acontecimiento, escritura, Hechos 1:9. La fecha 30 después de Cristo, ¿verdad? Vamos a coger el tercero, dice Pablo estudió las escrituras por 3 años en Arabia. Aquí escritura, Hechos 9, 21, 22 y Gálatas 1, 17, 18, 32 y 34 después de Cristo. Vamos al tercero, que viene siendo el sexto aquí. Pablo y Bernabé enseñaron en Antioquía, Siria, por 1 año. Hechos 11, 25, 26, Gálatas 1, 20, 39 después de Cristo. Vamos a dejar esta parte ahí y usted siga leyendo los otros para darle seguimiento. Vamos a la próxima imagen, el punto D, ¿verdad? La próxima imagen, que es ya donde yo termino, para darle el punto a nuestra hermana. Dice, aplicar las escrituras al problema. Aplicar las escrituras al problema. La palabra es la luz en nuestro camino. Amén. Dice Salmo 119:5. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119:105. Las escrituras son nuestra guía. Ellas son el fundamento de nuestra fe. Segunda de Tito 3:16. Jacobo, el hermano de Jesús, citó el versículo de Amos 9:11, 12, que dice, que vamos a leer. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David. Recuerde que estamos en Hechos, ¿verdad? Pero él lo trajo ahí a colación. Por eso le dije que fue de sabiduría traer la Biblia al conflicto. Y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y le repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque el Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que ha conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Lo trajo, hermano, en Hechos 15, lo estuvimos leyendo hace poco. Los versículos de Amos enfocaron el propósito grande de Dios, porque restauró Dios el tabernáculo caído al reino de David mediante Cristo. ¿Por qué lo hizo? Porque los gentiles buscaran a Jesús. Todas estas cosas tienen un propósito, hermano. Es para que los gentiles se acercaran a Dios, para que los gentiles tuvieran por gracia, hermano, tuvieran por gracia la salvación. Porque mire, ¿cómo va a ser? Que lo mismo que predican al Cristo resucitado, o lo mismo que predican la salvación, que predican de Dios, del Espíritu Santo, que hablan de la Trinidad, hermano, que no se menciona en la Biblia la palabra Trinidad, hablan de los tres, son los mismos que quieren alejar a aquellas personas a que se acerquen a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no aplican las escrituras al problema, sino que hacen las cosas conforme a su ideología de ellos personalmente, que hacen las cosas conforme a sus pasiones. Hay personas que son apasionadas a una cosa y se centran en esa, que hacen perder a otros.
Entonces, los versículos de Amós enfocan el propósito grande de Dios. ¿Por qué restauró Dios el tabernáculo caído o el reino de David mediante Cristo? Para que los gentiles buscaran al Señor. Parece que Jacobo fue el líder del concilio en Jerusalén. Él concluyó con los creyentes judíos no debían hacer tan difícil que los gentiles se convirtieran a Dios. ¿Por qué tan difícil? ¿Por qué tanto yugo? ¿Por qué tanta imposición? Y por eso fue que él trajo esta lectura, se la trajo a colación, se la trajo aquí en Hechos, en el conflicto que estaban viviendo. Se lo trajo como una edificación. ¿Para qué? Para que el problema tuviera una solución con un asidero bíblico, con una zapata bíblico. Amén. Entonces, aplicar las escrituras al problema no quiere decir que yo voy a buscar un versículo para, como le decía en los puntos pasados, ¿verdad? Que usted va a venir a hablar en lengua y buscar un versículo para traer más fuego al problema. No. Este hombre sabio habló de restaurar en esta parte. Habló que será restaurado, hermano, será reedificado el tabernáculo de David. Entonces dice, y su consejo estaba de acuerdo con las escrituras. Debemos siempre someternos a la Biblia. Sin embargo, hay diferentes versículos que nos pueden guiar a más de la conclusión. Daremos 2 ejemplos al final de este capítulo. Hermanos, ya voy a dar esta parte a la hermana. Hermanos, necesitamos tener la Biblia en nuestras manos. Y no siempre aquí, sino en nuestras manos el corazón, hermano, abrirla, hermano, para poder sobrellevar. Hay un problema, vamos a buscar los versículos que pueden ayudar, no para tú traer como que mira, ahora hiciste eso, no, sino para edificar, ok, no busque un versículo que vaya a poner el problema más grande, busque la Biblia que edifique, hermano. Mire, él trajo de hablar de reedificar. Voy a restaurar lo caído. Para que la situación, en primer lugar, después de una oración, el problema, lo que está en el conflicto, después de la oración, la palabra apacigüe, traiga bonanza a ese conflicto, que si usted sabiamente lo puede manejar como hemos hablado aquí, usted va a tener la victoria en el nombre poderoso de Jesús.